Pues muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias. Un placer saludarles virtualmente y bueno, conocer a otros. Mi nombre es Rubia Naya, soy administradora del programa de maestría en Derecho con especialización en litigación oral de California Western School of Law. Para nosotros es un placer hacer ser la vía o el conducto de este tema tan interesante que el día de hoy estaremos platicando. El abogado Quetzalcóatl Sandoval Mata es nuestro egresado del programa de maestría en Derecho y él ha tenido a bien pues, la idea de llevar este tema tan interesante en compañía del abogado que nos estará apoyando el día de hoy. Voy a platicar un poquito acerca de nuestro egresado, el abogado Quetzalcóatl. Es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle en México. Tiene especialidades en Derecho Mercantil, en Obligaciones y Contratos. Tiene nuestra maestría, por supuesto, maestría en Derecho Procesal Constitucional. Es abogado postulante en materia civil, mercantil, familiar, inmobiliaria y amparo. Es abogado consultor en materia inmobiliaria. Es miembro de la Barra Mexicana de Abogados, actualmente es coordinador de Comisión de Ética Profesional y secretario del Consejo Directivo. Él ha obtenido premios como Best Lawyer en México en 2019. Entonces, estamos muy complacidas de que el día de hoy él funja como nuestro apoyo para llevar a cabo y conducir esta sesión. La reunión que tendremos el día de hoy está titulada Libertad de expresión en espacio digital. Para eso entonces, pues el experto, abogado Raúl Pérez Johnson, le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias. Le pido entonces al abogado Quetzalcóatl que se nos apoya en presentar a nuestro invitado del día de hoy. Gracias. Claro que sí, Rubí, muchas gracias a ti. La verdad es la mejor coordinadora que yo he tenido en todos los tiempos, eres tú. No dejen pasar la oportunidad, por lo menos de preguntar acerca de los programas que se tienen en California Western School of Law. Es una universidad de excelencia, es la universidad de derecho más antigua en el oeste de los Estados Unidos y me parece que tiene una oferta especialmente importante para todos aquellos que vivimos en Latinoamérica. No debemos de pasar desapercibido que somos ciudadanos de las Américas y alineado con esta idea es que California Western School of Law está diseñando y mejorando cada día los programas que se tienen en la maestría y en los seminarios y en los posgrados. Entonces, no sé, Rubí, si quieres al final pudiéramos tener algún correo o algún sitio de contacto donde todo aquel que pudiera interesarse o aquella que pudiera interesarse, pues esté en posibilidades de tener a la mano la información. Por supuesto, con muchísimo gusto. Les puedo compartir ahora mismo en el chat mi correo electrónico, que de todas formas entiendo que ya lo tienen porque es a donde les envié la liga. Quedo con gusto a sus órdenes para platicar más información acerca de nuestros programas, específicamente maestría o cualquiera de los otros programas que tenemos, como Red Inocente, Acceso a Capacitación, que son cursos más cortos, o el Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares en México o concursos de litigación oral en general. Muchísimas gracias. Y, perdón, olvidé mencionar que en cualquier momento de la ponencia, si tienen alguna duda a nuestro expositor, por favor lo hagan a través del chat. Se estarán leyendo las preguntas del chat continuamente para que, por favor, las hagan ahí, cualquier duda que pudieran tener con respecto al tema que se está exponiendo. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubí. Y ahora, bueno, pues, ¿qué puedo decir del expositor, de quien nos va a platicar sobre estos temas? No solamente es un abogado al que respeto y admiro, sino que además es uno de mis grandes amigos. La vida creo, yo hablo también por él, dado el enorme privilegio de coincidir en grandes batallas que hemos dado justamente a la luz de los derechos humanos, a la luz de la no discriminación. Y hoy el foro de California Western
nos junta de nuevo para platicar sobre tema de libertad de expresión en el espacio digital. Raúl Pérez Johnston, y muchos de ustedes lo deben conocer, pero voy a dar síntesis curricular para aquellos que no lo conozcan. Es abogado, por supuesto, licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac. Es también egresado de la maestría por la Universidad de Chicago. Pertenece a la Barra Mexicana Colegio de Abogados, al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Y bueno, trabajó en el despacho Krill, García, Cuellar y Mugenburg, también en Fulbright y también en Alaní Serrano y Doblado. Desde hace ya algunos años tiene su propia firma, Pérez Johnston Abogados, que son especialistas en tema de derechos humanos, derecho constitucional, derecho de amparo. Por supuesto, es catedrático de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Libre de Derecho. Tiene un sinnúmero de publicaciones, reconocimientos, ha impartido conferencias. Es decir, Raúl, no lo digo para aventarte un guayabazo, amigo, es uno de los abogados más completos que yo he conocido y creo yo el indicado para hablar sobre esto que se ha venido, digamos, intensificando a la luz de la pandemia, esta posibilidad que tenemos de expresarnos no afuera, sino justamente en los espacios digitales. Entonces, si me das oportunidad, Raúl, dame oportunidad de dar una breve referencia, un contexto, situarnos un poco en las circunstancias de nuestros temas principales y a partir de eso, si quieres, vamos platicando. Bienvenido. Adelante, por supuesto, Quetzal. Muchas gracias, Raúl. Mira, bueno, el contexto lo quisiera yo dar desde 1958, que es cuando se da la sentencia que tú has leído y hemos platicado incluso a más no poder, que es la del caso de Eric Luth, en donde se hace un estudio de un boicot que Eric Luth impulsaba contra una de las películas con ideología, ¿no? En aquella época, ojo, estamos hablando de 1958, Segunda Guerra Mundial, estaba muy reciente, y bueno, se hace por parte del Tribunal Constitucional alemán unos estudios, unas reflexiones interesantes sobre temas de libertad de expresión respecto de la transversalidad de los derechos humanos, ¿no? Pensar que el derecho humano de alguien puede ser violado por otro particular, en ese momento, bueno, fue una materia de estudio. Hoy en México a veces todavía nos lo seguimos preguntando, sobre todo a la luz de lo que se apunta como una responsabilidad empresarial, pero esto ya había sido objeto de estudio desde 1958 por el Tribunal Constitucional alemán. Después me quiero brincar a The People contra Larry Flynt. Ustedes y tú también recordarás el tema de la revista Hustler, donde a la luz de una campaña de bebidas que se llamaban Campari, que eran bebidas que utilizaban los famosos para publicitarse, en la revista Hustler se hace una entrevista parodiado a un ministro de culto que era Jerry Falwell. En la revista se hacía como en letra pequeña el apunte de que era una parodia, que no era en serio, era una caricatura, y el interesado, Jerry Falwell, lo que hace es demandar daños y se viene y se desencadena una serie de argumentos que tú bien conoces y ahorita, si quieres, vamos platicando poco a poco. México no ha sido la excepción. Tenemos por ahí los asuntos ya resueltos por la Corte, de aquellas esquelas del periódico Reforma, donde se daba el pésame por parte de una asociación de VIH a una persona que entonces se entendía había muerto por este virus y decían básicamente que se había sumado a las cifras del mal del siglo. Resulta que el interesado no había muerto y demanda al periódico Reforma por no haber verificado previamente la información que se le daba para efectos de la esquela. Por supuesto, también tenemos el caso Acámbaro, en donde un periodista le hace una entrevista a un ex chofer
de un presidente municipal, el de Acámbaro, por supuesto, donde el chofer sostiene que el presidente municipal gastaba recursos en temas privados, familiares, y que además mantenía relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo. Y esto, ¡pum!, generó el conflicto respecto de la libertad de expresión. El director del periódico, que era el que había sido el responsable de la entrevista, termina siendo denunciado penalmente. Y bueno, ya platicaremos un poco más del resultado si es que nos da tiempo, pero ahí está. El caso Aristegui, no se diga, respecto de sus palabras por el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, donde la misma Corte nos dice que el debate tiene que ser desinhibido, robusto y abierto, ¿no? Tenemos, por supuesto, el caso de Olga Warnat contra Marta Sagún respecto de este análisis que hacen sobre el tema del matrimonio, la nulidad de su primer matrimonio para poderse casar con ya en aquel entonces el presidente de la República, Vicente Fox, y entran un poco la Corte entra al tema de definir quién es persona pública, quién es servidor público. Hay una digamos, confusión, una interacción de ideas en la misma Corte para definir quiénes son personas que tienen un grado menor de protección. Por supuesto, tenemos el asunto, aquel asunto interesante de una revista en Campeche que publica el poema de un escritor mexicano y que iba algo así como: yo me seco el orín en la bandera de mi país, ese trapo sobre el que se acuestan los perros y que nada representa, bla, 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 ya te imaginarás cómo termina todo. Un poco en este ejercicio, poniendo a prueba la estructura, poniendo a prueba la tolerancia, poniendo a prueba, digamos, esta obligación por parte del Estado de no intervenir, y en este caso terminan denunciando al poeta y bueno, ahí hay una consecuencia. Sobre esta base y sobre muy breve, porque tendríamos a lo mejor que hacer hasta un seminario completo, hay una relatoría entera en la Comisión Americana de Derechos Humanos que se dedica única y exclusivamente al tema de libertad de expresión. Tú y yo fuimos testigos de un asunto en la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Álvarez Bravo contra Venezuela, sobre temas de libertad de expresión que apenas acaba de resolver en 2019. Es decir, hay mucha jurisprudencia, hay mucha información, pero como tú bien apuntaste el tema cuando me lo propusiste, con este caldo, con digamos, con este inicio de datos que tenemos, quisiera yo empezar a definir los puntos ya específicamente sobre el tema de la libertad de expresión y el espacio digital. Lo que ya teníamos se agudizó de algún modo con el tema de la pandemia y, bueno, buscamos siempre la canalización de esta energía, de este derecho, de este valor fundamental que estructura cualquier sociedad democrática, que es la libertad de expresión, pero ahora más agudizada por el tema de tener canales como este para podernos expresar. Entonces yo te diría, Raúl, ¿te parece bien si apuntamos hacia primero el espacio digital y el Estado y después vamos desvaneciendo un poco la idea hacia el espacio digital y los propios particulares? Porque pareciera que en el ejercicio de esta libertad de expresión todo se puede. Pareciera que yo con este sacrosanto derecho a decir lo que pienso, podría en el Twitter decir lo que sea de otra persona y no pasarme nada. Sin embargo, vamos por orden. Primero te propondría yo que fuéramos como de lo más, digamos, estudiado, que es el espacio digital, los particulares y el Estado, y nos vamos hasta llegar con particulares. Esto que la misma Corte en algunas resoluciones ha llamado la simetría de los personajes o de los sujetos que intervienen en temas de libertad de expresión, particular contra particular, medio de comunicación contra medio de comunicación, y así sucesivamente puedes tener una mezcla de todas las posibilidades que existan. Raúl, ¿cuál es tu primer reflexión sobre el tema de la libertad de expresión, el espacio digital, pero apuntando un poco hacia la obligación del Estado? Muchas gracias, Quetzal. Yo empezaría primero
haciendo una reflexión en tanto que no ha resultado claro, por lo menos ha habido toda una serie de problemas de implementación en poder determinar si todos estos conceptos clásicos relacionados con la libertad de expresión son trasladables o no al espacio digital, ¿no? Y con ello poder definir eventualmente cuáles son las obligaciones del Estado, no solamente en cuanto a la garantía de este espacio público que constituye, como lo decía el juez Holmes en el caso United States contra Abrams, este mercado libre de las ideas, ¿no? Que tiene que ser, como lo ha caracterizado la propia Corte de los Estados Unidos, libre, robusto, desinhibido, y cómo eventualmente también debe de intervenir el Estado en garantizar ese libre flujo, no solamente con respecto a información de alto valor constitucional o de alta protección constitucional, como podría ser principalmente el debate en materia política o de asuntos de trascendencia e importancia para la sociedad, sino también cómo intervenir con respecto a información que pueda no ser de alto valor constitucional y que pueda eventualmente afectar no solamente el honor de las personas, sino también la reputación, tanto en este caso de personas físicas como de personas morales también. Y me parece que en este debate ha habido muchas cuestiones que se han venido cuestionando, ¿no? En primer lugar, se ha hablado mucho de la neutralidad de la red, ¿no? Como un principio básico del espacio digital, en donde pudiéramos decir de alguna manera que este concepto de neutralidad de la red pues es prácticamente equiparar, ¿no? Todo lo que es el espacio digital con un concepto de espacio público, ¿no? Esto genera también sus problemas porque, a diferencia del espacio público tradicional que se ha venido construyendo como concepto jurisprudencial en torno a qué se puede decir y qué no dentro de esas áreas comunes a una sociedad que no constituyen propiedad privada, ¿no? O por lo menos no propiedad privada restringida al público en general, ¿no? O sea, porque finalmente podríamos discutir si, por ejemplo, un estadio que es propiedad privada, durante la celebración de un espectáculo público, habría o no necesidad de garantizar la libertad de expresión de quienes hayan comprado y pagado un boleto, a diferencia de lo que puede pasar en una casa particular o en un club privado, ¿no? Y me parece que esto también es relevante porque finalmente tenemos que partir de la base que el espacio digital está construido sobre ciertamente la base del flujo de información en el espacio radioeléctrico, que es un bien del dominio público de la nación, en el caso de la Constitución mexicana, y que es operado por particulares a través de concesiones para redes públicas de telecomunicaciones, ¿no? Principalmente a través de, ¿cómo se llama? Proveedores de servicios de Internet o de proveedores de servicios de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, la gran pregunta es qué pasa dentro de esos espacios que por su característica pudieran pensarse que son de naturaleza pública, pero que en realidad están en manos de privados, ¿no? Y esto me lleva también al tema todavía más complejo de cómo debe darse el debate, cómo debe de interpretarse todos estos principios de libertad de expresión en aquellas plataformas digitales que a su vez navegan o se encuentran dentro de dentro de la red, ¿no? Que no están bajo el control de los concesionarios públicos a los que el Estado le dio la concesión y que simplemente están vinculados a esas concesiones a través de una relación meramente contractual, ¿no?
Me refiero, por ejemplo, a plataformas digitales como pueden ser Facebook, puede ser Instagram, como puede ser el caso de YouTube, y muchas otras más, ¿no? Nada más por citar unas cuantas. Entonces, aquí yo creo que el primer gran debate que se tiene que tener, o que se ha empezado a tener, tanto en los tribunales en los Estados Unidos, como en el caso también de del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, algunos tribunales europeos, incluso nuestra propia Suprema Corte, es ¿qué hacemos con el espacio digital? ¿Lo podemos o no considerar espacio público, espacio neutral en el cual deba de fluir libremente la información, de manera libre, robusta y desinhibida, ¿no? La respuesta que se ha venido dando inicialmente a este debate ha sido que sí se debe de equiparar el espacio digital con ese espacio público que todos conocemos para la libertad de expresión, ¿no? Llámense calles, parques, etcétera, ¿no? El problema que se empieza a establecer aquí es que el espacio digital tiene particularidades muy diferentes a lo que sucede en el espacio público normal, ¿no? En donde la expresión está siempre vinculada a una persona cierta y determinada, ¿no? O sea, por ejemplo, se hablaba hace unos momentos de manera ejemplificativa de casos, por ejemplo, en donde ha habido cuestionamientos sobre si había habido un ejercicio válido de la libertad de expresión, el caso Lüth en Alemania, en el caso de México se hablaba del caso de Olga Warner contra Marta Sagún, tenemos muchos letras libres contra proceso, etcétera, etcétera, en donde, pues de alguna manera, nosotros sabemos, ya sea a través del uso de la palabra en el espacio público, a través del uso de los medios tradicionales masivos de comunicación, sean escritos o sean incluso grabados, ¿no? Ya sea audio o video. ¿Quién es el responsable de las declaraciones que se realizan, ¿no? El problema que vamos a empezar a tener, por ejemplo, para ir adecuando muchos de estos estándares, como el estándar dual de protección, para efectos de determinar si se está o no violentando el honor y la reputación de un funcionario público, de una figura pública, o los estándares de veracidad frente a personas del ámbito estrictamente privado, es poder determinar quién se hace responsable de lo que se está subiendo a la red, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, el ser humano no interactúa de manera directa en la red, sino que lo hace a través de cuentas creadas, ¿no? Y esto en muchas ocasiones pues requiere la creación de un perfil o incluso de una personalidad que puede no ser idéntica con la de la persona física, ¿no? O incluso vamos a tener toda una serie de problemas derivados de la tecnología, y esto lo vamos a abordar un poco más adelante si quieren, relacionado con la utilización de herramientas de inteligencia artificial para la creación de cuentas que pueden ser semiautónomas o autónomas, ¿no? En el caso de los cyborgs y de los bots, que pueden actuar en el espacio digital expresándose, ¿no? De ciertos temas, de ciertas personas, y esto obviamente genera toda una serie de cuestiones. Otra situación que también... Dime, déjame interrumpirte un segundo, Raúl. Entonces, un poco las ideas serían ver hasta dónde el Estado puede intervenir en su facultad de imperio para poder afectar el contenido en el espacio digital, ¿no? O sea, si estamos hablando de que es un espacio público, pareciera que el Estado pudiera tener, digamos, un estándar menor para poder involucrarse en lo que transita de contenidos en el espacio digital. Pero desde tu óptica, ¿hasta dónde puede llegar la intervención del Estado en estos contenidos digitales para efecto de que los particulares puedan tener
digamos, cierta certeza de que lo que está ahí no se va a censurar. Y ahorita le entramos un poco al golpeteo de lo que implica esta confrontación entre el derecho de libertad de expresión de un particular frente al derecho a la intimidad, a la vida privada de otro particular, pero que se da justamente en la plataforma digital. Fíjate que esa es una pregunta bien difícil de contestar. ¿Hasta dónde puede intervenir el Estado? Y todos los planes que se han tratado de diseñar para una efectiva intervención del Estado en la esfera digital tienen el gran problema de ser sobreinclusivos e incluso a la luz de un test de proporcionalidad incluir medidas que pueden ser innecesarias, ¿no? En cuanto a que con tal de tratar de prohibir todo lo que se tiene que prohibir, siempre existe el riesgo de que se están prohibiendo mensajes o expresión que sí está constitucionalmente tutelada, ¿no? Además de que tenemos un gravísimo problema con la cuestión de la responsabilidad en cuanto al subido de los contenidos y quién los sube, quién los mantiene, quién los maneja, porque muchas veces, o sea, yo puedo estar en la comodidad de mi casa aquí en México utilizando una plataforma digital, pero ni yo mismo sé que estoy subiendo en esa plataforma digital información que se está almacenando en un servidor que está en Azerbaiyán, administrado por un grupo de personas en Indonesia, y respecto del cual la plataforma digital como tal es propiedad de una empresa que se encuentra en la República Checa, ¿no? Y eventualmente cuando tenemos que determinar si esa información pudo o no haber sido censurada, pudo o no haber generado algún daño, eso no susceptible de constituir expresión válida o un abuso a la libertad de expresión que pueda generar algún tipo de responsabilidad de carácter civil o en algunos casos incluso de carácter penal. Me refiero, por ejemplo, a casos de terrorismo, lenguaje de odio, pornografía infantil. Pornografía infantil, etcétera, ¿no? Podrían generar el gran problema de que no sabemos quién tiene que actuar ni cómo, ¿no? Porque finalmente el Estado va a decir, bueno, el daño se produjo en México, pero ¿a quién persigo, no? Al administrador de la página en la República Checa, a los ingenieros que manejan la información del servidor en Indonesia, la información almacenada en Azerbaiyán, o la persona que pudo haber subido la información en cualquier otro lado del mundo, ¿no? O incluso, ¿no? Un Borg o un cyborg, un bot o un cyborg, perdón, que pudieran haber sido preprogramados por alguien en algún otro punto en el mundo, digamos en China, ¿no? Y que pues están generando un impacto en territorio nacional a través del uso de las redes de telecomunicación que están concesionadas por el Estado para el uso y aprovechamiento del espacio radioeléctrico, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un problema bien grande porque no tenemos una policía mundial de Internet, ¿no? Tampoco creo que sería sano que la hubiera, porque pues, finalmente, ¿quién controla al controlador, ¿no? Pero también los estados se encuentran ante una disyuntiva en donde es bien difícil poder establecer cualquier medida que pudiera ser efectiva en el espacio digital sin el riesgo de ser asimismo violatoria de derechos humanos, ¿no? Ahora, en las sentencias, en algunas sentencias que yo platicaba al principio, la Corte, y viene muy bien identificado desde que entra sobre todo el ministro en retiro Cosío hasta, digamos, su momento de mayor esplendor intelectual, hace la Corte, sobre todo la primera sala, un estudio sobre cómo deben abordarse estas restricciones a la libertad de expresión. Es decir, se entiende que los derechos humanos, los derechos fundamentales no son absolutos. A partir de eso, se entiende y se acepta que las leyes, con la restricción constitucional que establece el sexto y el séptimo en materia de libertad de imprenta y que establecen que puedes decir todo aquello que no afecte a terceros,
pues bueno, me dejaste menudo problema, porque en cada caso particular tendríamos que analizar si esta restricción específicamente tiene que ver con una real afectación a terceros o la vamos a dejar jugar en función de que la libertad de expresión representa uno de los valores más absolutos, más supremos en una sociedad democrática, en tanto es una forma de expresión del individuo en la sociedad justamente, ¿no? Entonces, poco lo que yo veía en las reflexiones del ministro Cosío es que se daba por sentado que como el texto constitucional establecía una restricción, me parece bien, tampoco tan clara, pero bien en la Constitución, porque justamente la Constitución para eso está, no para regular ni para reglamentar, pero se establecía una restricción normal. Y entonces lo que empezaban a hacer los colegiados era decir que como el sexto tiene una restricción, todas las restricciones de las leyes que derivaban del sexto constitucional o cualquier otra índole, entonces eran válidas porque el sexto sí decía que la ley tenía la posibilidad de generar modalidades al derecho. Entonces lo que decía el ministro Cosío es, a ver, no por el hecho mismo de que el sexto te dé la posibilidad de limitar la libertad de expresión, por ese solo hecho va a ser una restricción constitucionalmente válida. Hay que pasarla por un filtro, hay que pasarla por un test de proporcionalidad y analizar en cada caso si esa restricción específica tiene una razón constitucionalmente válida. ¿Cómo es que se ha venido desarrollando este tema de la restricción? Yo abordé el tema en general de la libertad de expresión, pero ¿cómo es que se ha ido desarrollando el tema de la restricción constitucional en el espacio digital? Bueno, yo comentaría en primer lugar, ciertamente las aportaciones del ministro Cosío fueron importantes, uno de los primeros casos que retoma una vida rejuvenecida, digamos, del artículo 6º constitucional, es este caso de Stephen Orla, ¿no? De este testigo de Jehová que estaba distribuyendo panfletos de propaganda religiosa en Toluca sin autorización municipal. Pero yo no ahí diría, pierde la mayoría él, ¿no? En la sentencia justamente el criterio es el minoritario y después en caso Acámbaro se convierte en el mayoritario, pero adelante, por favor. Sí, y yo no diría que es el esfuerzo de un solo hombre, ¿no? O sea, ciertamente su aportación ha sido importante, ¿cómo se llama? No hagamos menos tampoco las grandes aportaciones que hizo el ministro Saldívar en la primera sala, ¿no? Desde el caso Letras Libres contra Proceso y algunos otros. Antes incluso de esos casos, yo recuerdo haber ido a dar una plática con la ministra Olga Sánchez Cordero y la gente de su ponencia a la Corte, porque querían precisamente introducir algunos conceptos de sobreinclusividad de las normas en materia de libertad de expresión, ¿no? Todo lo que es en la jurisprudencia norteamericana, los conceptos de overbreadth y vagueness. Incluso mencionar que los dos precedentes que podríamos decir de alguna manera que tienen que ver con el espacio digital, que son los de el derecho de los padres para poder establecer o no filtros en lo que los niños pueden ver en Internet, y el caso de bloqueos de páginas de Internet son asuntos de la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán en la segunda sala, ¿no? Yo creo que es un camino, ¿no? Que nuestro Tribunal Constitucional fue tomando como parte de su propia evolución, en donde ciertamente las aportaciones de ciertos ministros son destacables, pero de ninguna manera creo tampoco que podamos decir que es el esfuerzo individual de nada más una persona, ¿no? O sea, yo creo, sin negar las aportaciones realmente muy valiosas del ministro Cosío, que al final del camino, si se hubiera quedado siempre en el voto particular, no estaríamos hablando del tema, ¿no? Hubo un esfuerzo conjunto, ¿no? Hubo una política judicial, ¿no? Una postura de corte, ¿no? De ir avanzando en estos temas, y creo que hoy en día, aun cuando hay temas pendientes todavía de resolverse, sobre todo en el espacio digital, me parece que nuestra corte no está muy lejos del debate que se están dando en otras latitudes, ¿no? Y el tema de la restricción como tal, ¿cómo la verías tú? O sea,
un poco, nos acompaña gente que no es de México o que no son abogados, pero que están interesados en el tema de la libertad de expresión. ¿Cómo entenderíamos? O sea, hay derechos fundamentales, los derechos fundamentales no son absolutos, lo sabemos, y cómo tendría que ser esta limitación, que es donde entendemos nosotros que tendríamos interés en conocer cómo es que el Estado puede restringir un derecho fundamental. Creo que de manera natural todos sabemos que no debemos de afectar a terceros, es un principio, digamos, milenario de sobrevivencia y de convivencia, pero específicamente ya por el filtro de un experto, de un abogado, ¿cómo es que le podemos explicar a personas que no lo son o abogados que son extranjeros que nuestro Tribunal Constitucional o nuestro sistema constitucional entiende la restricción, podemos analizar las restricciones en general, pero la restricción específicamente sobre el tema del espacio digital, cómo se ha venido trabajando bueno, sobre todo en una sentencia en donde tú participaste como abogado postulante, donde me parece que hay un gran estudio, una gran sustancia, yo le llamo carnita, en donde podemos encontrar explicaciones sobre cómo es que el Estado puede incidir directamente en la regulación de una restricción justamente en el espacio digital. Claro. Mira, déjame decirte, yo creo que hay una discusión previa pendiente en la Corte en torno a los distintos niveles de protección constitucional frente a ciertos tipos de expresión, no solamente en el espacio digital, sino en cualquier lado. Este precedente que mencionas, que es el amparo en revisión 1/2017, de manera implícita pareciera que parte de la base de que existen dos tipos de escrutinio en materia de libertad de expresión, ¿no? Un escrutinio estricto, ¿no? Como lo ha manejado la jurisprudencia norteamericana, en la cual, pues obviamente, tiene que existir una justificación muy importante por parte del Estado, ¿no? Para poder justificar ciertas restricciones a mensajes que están fuertemente tutelados. Un escrutinio de base intermedia, ¿no? En donde utilizaríamos lo que se conoce comúnmente como el test de razonabilidad o el test de proporcionalidad, y probablemente también de esta sentencia una tercera categorización de ciertas expresiones que están sujetas a un bajo nivel de escrutinio, sobre todo en tratándose de restricciones expresas a ciertos tipos de expresión, ¿no? Y más que a las restricciones del artículo 6º, me refiero en concreto a las limitaciones expresas que se desprenden tanto del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entre otros, el tema de pornografía infantil, lenguaje de odio, apología del terror, de la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? En donde, pues, obviamente, la acción del Estado puede ser un poco más amplia, ¿no? En cuanto a poder eventualmente censurar ese tipo de expresiones, no de manera previa, porque tenemos una prohibición absoluta, ¿no? de censura previa, que me parece bastante razonable, sino de censura o responsabilidad con posterioridad a la emisión del mensaje, ¿no? Entonces, en este sentido... Esta censura previa, Raúl, y lo decías bien respecto del tema de los ministros, uno de los argumentos que sostenía el hoy presidente de la Corte, Arturo Saldívar, era que los particulares no podían hacer censura previa, sino que solamente era materia estatal, es decir, quien puede censurar realmente o no es el Estado. Lo otro podría ser una responsabilidad civil, lo que tú quieras y mandes, pero la censura tiene una gran carga estatal, ¿no?
A partir de eso es que desarrollan esta idea de la censura. Claro, pero con los problemas que mencionábamos de la adecuación de estos conceptos al espacio digital, ¿no? Porque al final del camino entiendo que en el espacio público los particulares no puedan censurar previamente una expresión y que su acción violatoria de la expresión de un tercero puede ser materia de responsabilidad civil. Pero esta situación no me queda muy clara, por ejemplo, cuando hablamos de las políticas de censura y de restricción de contenidos, por ejemplo, en plataformas digitales, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando Facebook, YouTube, Instagram o alguna otra red social, debido a una denuncia de un tercero o por políticas propias, decide bloquear el contenido de una determinada información, ¿no? Y me parece que si bien es cierto, nuestros tribunales federales hasta ahorita no le han reconocido el carácter de autoridad para efectos de juicio de amparo a empresas como Facebook y otras plataformas digitales, la realidad es que me parece que la discusión está ahí, hasta dónde estas empresas están realizando una función que va más allá de un plano de coordinación contractual entre el usuario de la plataforma y esta empresa, y realmente se pueden llegar a convertir para efectos equiparables de una autoridad en censores de la expresión, ¿no? Y eso es, porque además parece que pareciera que se nos aparece la sentencia de Luz que platicamos en el 58, un poco modernizada, apuntando hacia la posible violación de derechos humanos por parte de las empresas, por parte de particulares, y a lo mejor las empresas como Facebook, YouTube, Twitter, pudieran estar curándose en salud, bajando cualquier discurso, cualquier mensaje que tenga una relación con un mensaje, un discurso de odio, ¿no? Discriminatorio. Entonces, pareciera que estas empresas tendrían que tener un soporte, una plataforma jurídica, sociológica, psicológica, que les permita en cada caso poder tomar una decisión, porque ya sea para un lado, para el lado de bajar la información o para el lado de sostener la información y dejarla en el espacio digital, pudiera haber una consecuencia, pudiera haber una demanda, y eventualmente esto también va a ir decantando lo que a ti no te queda claro, pero que ojalá que en su momento se pueda definir, porque hoy justamente podemos estar en el terreno de la relatividad. Ahora sí le entramos de lleno al tema entre los particulares. ¿Tú cómo lo ves? Pues ya habías iniciado con estos ejemplos que me parecen sensacionales de las plataformas, porque todos seguramente tenemos o Facebook, o Twitter, o Instagram, o ahora hasta TikTok, ¿no? Ya va evolucionando, se va perfeccionando, se va especializando el espacio digital. Ya TikTok no es para cualquier mensaje, son mensajes muy especificados, muy específicos. Y creo yo que ya vamos a empezar a encontrar una diversificación de problemas que van a tener que atender los tribunales, incluso constitucionales. Por supuesto, y mira, déjame nada más hacer una aclaración sobre el tema anterior. Cuando una de estas redes digitales decide bajar una información, no lo hace en el mismo plano o no es en las mismas características de impacto que pudiera haber tenido el caso Lüth, ¿no? O sea, Hyde Barland, por ejemplo, nunca tuvo la posibilidad de impedir que las cartas de Erich Lüth llegaran a las salas de cine, a los periódicos, ni impedir el boicot que se estaba realizando contra su película, ¿no? La realidad es que aquí tú cuando ingresas a la plataforma y creas tu cuenta, firmas un contrato de adhesión que le da la potestad discrecional a la empresa de poder bajar sin un procedimiento de audiencia previa, ¿no? Ciertos contenidos, ¿no? Entonces aquí me parece que el tema puede ser delicado y ese es un tema que se tiene que discutir obviamente en torno a si realmente se están convirtiendo o no en censores, ¿no? De la expresión, siempre que se toque
un tema que pueda llegar a ser polémico para algunos, ¿no? O incluso que pudiera llegar a afectar derechos de terceros, ¿no? Fíjate que una de... Dime. Si quieres termina la idea y apunto yo algo. Y sobre todo porque aquí no solamente van ¿cómo se llama? Relacionados cuestiones que tienen que ver con el ámbito estricto de la personalidad, ¿no? Como puede ser el derecho al honor o la buena reputación, sino que puede haber ciertos derechos en juegos también, ¿no? Pueden haber cuestiones de propiedad intelectual, cuestiones de derechos de autor que estén también involucrados y los cuales pues, también tienen un cierto grado de protección. Aquí lo que habría que ver es cuáles son las formas adecuadas constitucionalmente para respetar el derecho humano a la libertad de expresión y a su vez, de manera proporcional, resguardar estos derechos de propiedad intelectual, ¿no? Ahora, el amparo en el 1-2017, donde tú tuviste intervención, hacen una categorización de la libertad de expresión y dicen, bueno, hay una que constituye delito, ¿no? Digamos, a la luz de la doctrina internacional, hay cosas que son delito y ya veíamos pornografía, incitación al terrorismo, tal. Hay otros que no son delito, pero pueden encontrar una justificación para una demanda civil. Bajamos el rango. Y hay otros que, bien decías tú ahorita en un apunte, no da lugar ni a sanciones penales ni a sanciones civiles, pero sí plantea problemas en términos de tolerancia, de urbanidad y de respeto a los demás, que pudiéramos encontrar todas las podríamos encontrar en las plataformas digitales, en Twitter, en Facebook. O sea, habría que tener esta sensibilidad y digamos, esta aproximación sociológica, tecnológica, hacia la verdadera intención o hacia la interpretación literal del mensaje. Cuando sacamos el tema, que me pareció a mí muy interesante, muchas de las personas que hoy nos acompañan me preguntaban previamente de qué iba o en qué consistía el tema del mensaje de odio. Entonces, no sé si nos pudieras dar un contexto general sobre lo que sí se podría entender como un mensaje de odio en una plataforma digital, ¿no? Ya leía yo hace ratito este poema que escribió un poeta campechano en una revista campechana donde dice que se va a limpiar el orín con la bandera nacional y entonces hace un desastre, digamos, desde el punto de vista del símbolo patrio y que termina la corte sosteniendo la sanción penal contra él. Entonces, ¿cuál sería el discurso de odio? ¿Cuál sería esta confrontación? ¿Cuál sería esta hostilidad en el espacio digital que podemos enfrentarnos todos? Mira, yo creo que una de las primeras grandes cosas que tenemos que preguntarnos es si el discurso de odio, como se entiende en la jurisprudencia común en cuanto a su utilización en el espacio público, es o no equiparable al espacio digital y a la neutralidad de la red. Lo comento porque muchos de los precedentes en torno a la responsabilidad que se puede llegar a derivar de la utilización de un mensaje de odio presupone en muchas ocasiones el que incluso uno pueda estar expuesto a ese tipo de manifestaciones sin estar de acuerdo con ello, ¿no? O sea, iba yo pasando por el parque, ¿no? Y me tocó una manifestación de los caballeros blancos del Ku Klux Klan y empezaron a decir toda una serie de cuestiones sobre los afrodescendientes en Norteamérica que me parecieron terriblemente ofensivos, ¿no? O sea, yo no tenía por qué estar escuchando eso en el espacio público porque además está prohibido, ¿no? Pero al final del camino, el espacio digital también tiene un cierto elemento volitivo, ¿no? Tú tienes que ingresar a la red, no vives en la red constantemente, ¿no? Y ese puede ser un elemento eventualmente atenuante, ¿no? Obviamente puedes recibir mensajes no solicitados, ¿no? A través de correspondencia electrónica, a través del correo electrónico, en tus cuentas en plataformas digitales, a través de Instagram, a través de Twitter, etcétera, ¿no? Mensajes directos que generen ese lenguaje de odio, que generen esa responsabilidad, pero yo pondría este primer elemento ahí en juego, ¿no? En segundo lugar, bueno, me parece que el lenguaje de odio en términos generales lo podemos
caracterizar como un lenguaje generado sobre la base de insultos o agresiones a categorías consideradas o protegidas por la Constitución en términos de la prohibición de no discriminación, ¿no? O sea, básicamente Primero yo creo que... constitucional. Sí, o sea, yo creo que el lenguaje de odio está encaminado principalmente a, o bueno, la prohibición del lenguaje de odio a prohibir o por lo menos no proteger expresiones que puedan tener una carga discriminatoria importante, ¿no? Claro. Justamente de eso la Corte se ha encargado, entre otras cosas, por ejemplo, en el tema de los tatuajes, ha dicho, oye, el tatuaje es una manera de la libertad de expresión, una manera de expresarte, pero no puedes hacerlo a lo mejor con una suástica. En ciertas circunstancias podría generar un discurso de odio. Pudiéramos pensar que si yo abro en este momento mi Twitter y le pongo a un amigo mío, le pongo a alguien que no me cae bien o con el que yo disiento que es un tonto, estúpida su idea, bueno, habrá que analizar si el destinatario es una persona pública, es una figura pública, tendría que aguantar un poco o estar pensando que hay ciertas personas que tienen una protección disminuida de esto que tú decías, como la intimidad, la vida privada, hasta dónde podríamos nosotros expresarnos y como decimos por ahí, la gente tendría que aguantar, ¿no? El presidente de la República tiene que aguantar más que Raúl Pérez Johnston. Raúl Pérez Johnston tiene que aguantar más el discurso. Incluso la sentencia de Larry Flynt habla sobre la caricaturización como una forma de sostener la estructura democrática de un país. ¿Hasta dónde, Raúl, tiene las personas con este rango de figuras públicas? No es lo mismo ser un funcionario público que ser una figura pública. Un poco de eso se trató el amparo de Marta Sagún, en donde realmente no era una funcionaria pública, pero sí era un personaje público porque era la primera dama, y la primera dama no tiene un cargo sustancialmente, orgánicamente, no está contemplado ese cargo en la estructura jurídica. Entonces, ¿hasta dónde tendrían estos personajes que aguantar un poco el embate para en este debate público, robusto, desinhibido, abierto, poder fortalecer las instituciones democráticas del país? Mira, yo creo que totalmente de acuerdo con la premisa que se infiere de tu pregunta. En primer lugar, yo creo que se tienen que tropicalizar muchos de estos conceptos clásicos de la libertad de expresión en el espacio digital, ¿no? O sea, para empezar, el funcionario público está sujeto a un estándar de protección en cuanto a su derecho a la privacidad, a la personalidad, al honor y a la buena reputación, reducido, ¿no? Bajo el estándar de malicia efectiva, como sucedería en el plano normal. También está sujeto, por ejemplo, a la tropicalización de ciertos derechos, como puede ser el derecho de petición, ¿no? O sea, ya hemos tenido el caso, tanto en Estados Unidos como algunos antecedentes aquí en México, ¿no? De funcionarios públicos que deciden bloquear a ciudadanos que consideran impertinentes por estarles poniendo cierto tipo de mensajes, etcétera, ¿no? Aquí tendríamos que valorar el tema del derecho de petición junto con la prohibición del insulto a personas privadas, pero a su vez el insulto como una forma de reforzar un mensaje dirigido a un funcionario público, como ya lo ha validado la Corte, por ejemplo, cuando declaró inconstitucional en una acción de inconstitucionalidad el delito de ultraje a funcionarios públicos en el Código Penal de la Ciudad de México, ¿no? En donde, pues, al final del camino tendríamos que estar considerando ese aspecto, ¿no? Del nivel de protección que puede llegar a haber en función del sujeto a quien se dirige el mensaje, ¿no? En el caso de personas con proyección pública o de figuras públicas, pues obviamente también van a tener un escrutinio menor o de protección a sus derechos personales. En este caso, pues obviamente
un poquito mencionando el tema del reverendo Falwell, ¿no? Pues que es considerado figura pública, en ese caso por la Corte de los Estados Unidos, pues obviamente pues nos lleva muchas veces a tener que, pues sí, tener la piel un poquito más gruesa, ¿no? O sea, por ejemplo, simplemente en mi caso, por ejemplo, como una persona que actúa en redes sociales, o una persona que es profesor, que está expuesto a ciertas comunidades, miembro de la barra mexicana, Colegio de Abogados, que ha estado en sus órganos de gobierno, aunque sea una figura pública pequeña, ¿no? Pero pues al final del camino tampoco me puedo quejar cuando mis alumnos hacen memes o me publican caricaturas en el periódico de la escuela o Que sacan son muy stickers de mi buenas, por persona, cierto. ¿no? Que son muy buenas, por cierto. Apenas ayer, no me dejarás mentir, tú y yo estábamos buscando una, justamente el caso Luz, a propósito de un meme que hicieron tus alumnos en la Escuela Libre de Derecho. Así es. Oye, Entonces, dime. pero obviamente pues también hay que distinguir, ¿no? Entre la línea muy delgada de lo que es la proyección pública y los aspectos de la vida privada en las que no se pueden entrometer las personas, incluso en el espacio digital, ¿no? Obviamente, pues sí, podemos tener, por ejemplo, en el caso de un influencer, ¿no? En redes sociales, pues una proyección pública y puede tener una menor protección en cuanto al honor y su buena reputación respecto a las cuestiones relacionadas con su actividad en redes, ¿no? Pero pues me parece que hay un cierto ámbito que sale de la relevancia pública y en el cual, pues obviamente tendría una protección como persona privada, ¿no? Entonces, ahí yo creo que habría que ir estableciendo la distinción e ir teniendo cuidado de cómo se dan estos temas en las redes que son muy susceptibles eventualmente de generar ataques, ¿no? Y generar ataques que muchas veces quedan impunes en virtud de la dificultad de poder responsabilizar a alguien de los mismos, ¿no? Porque además esta protección a estos funcionarios públicos, candidatos, lo ha dicho la Corte también, se puede extender a candidatos o a personajes o figuras públicas, tienden a disminuir un poco en este ejercicio democrático, pero también, y hace un análisis también la Corte en el sentido de definir qué es de interés público conocer incluso de la vida privada de este tipo de personajes. Y entonces tenemos un problema porque pareciera a veces que el interés público es el morbo por saber sobre la vida privada del funcionario. ¿Hasta qué punto el morbo por conocer la vida privada es finalmente un interés público? Y bueno, ahí la Corte lo que hace es dividir un poco el tema del interés público, del interés del público por conocer por puro morbo, nada más la información que probablemente no tiene nada que ver con la cosa pública. Y tú y yo recordamos muy bien en el tema de Álvarez Bravo contra Venezuela, que se hacía una disertación donde si es funcionario público o tiene que ver con la cosa pública o en sus manos por alguna razón ha tocado presupuesto público o lo que hace tiene una repercusión en la cosa pública, no hay duda de que podemos meternos hasta la cocina con el tema privado, ¿no? Entonces, bueno, un poco redondeando nada más tu idea y tu disertación. Un último tema, Raúl, en 2 minutitos. Nos dejaste picados con el asunto de los bots y de los cyborgs y de los y de las programaciones a partir de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo apuntas tú hacia el futuro? ¿Cómo podrían resolver los tribunales este tema? Por ahí ya hubo una sentencia, no me acuerdo en qué país europeo, sobre la influencia de los emojis en las relaciones sociales, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves? Y antes de que me contestes, yo quisiera invitar a cualquiera que tuviera una pregunta para que nos la pudieran hacer aquí en el chat y con esto ya ir enfilándonos hacia el final de la sesión. Raúl. Mira, el gran problema que se tiene obviamente es saber a quién puedes responsabilizar de una expresión en el espacio digital que pueda llegar a ser materia de responsabilidad civil o incluso materia de un delito, ¿no? Ha habido mucho recelo de parte de los tribunales de poder establecer criterios amplios para la acción del Estado
sobre todo en la medida en que algunos estados, y ha habido casos muy claros, por ejemplo, en Rusia, en Turquía, que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en China y en algunos otros países también, en donde sobre la excusa, por ejemplo, del flujo de ciertos mensajes que pudieran considerarse ilegales, ya sea de afectación a una persona o una figura pública, algún símbolo patrio, el tema del terrorismo, ¿no? Muchas veces se tiene la tentación de bajarle la cortina a toda una red de información, ¿no? A toda una carretera, como puede ser una plataforma social completa, en donde pues, obviamente estás impidiendo el flujo de otra información que sí es válida, ¿no? Y partiendo un poquito de ese primer presupuesto, tenemos que los tribunales hasta ahorita han sido muy específicos en cuanto a que las restricciones que pueda establecer el Estado tienen que ser trajes a la medida, que solamente ataquen los mensajes que pueden llegar a ser contrarios a la ley, que constituyan un hecho ilícito, ya sea en materia penal o en materia civil. Esto ha generado también toda una serie de problemas porque de momento los estados no tienen en muchos casos los mecanismos tecnológicos para poder hacer bloqueos tan precisos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres bloquear un contenido específico o un canal específico en YouTube, es casi imposible que esa misma persona no la pueda volver a subir bajo otro canal o bajo otro nombre dentro del mismo canal en la misma red o en la misma plataforma, ¿no? Entonces, pero tampoco es la respuesta cerrarle la carretera a cientos de miles de usuarios nada más para evitar el flujo de cierta información, ¿no? Y me parece que bajo esa perspectiva resulta muy complicado poder eventualmente poder determinar ahorita, no sé si existen los elementos básicos como para poder evitar libertinaje, ¿no? Para poder perseguir a todos los responsables, tener los códigos fuentes de quién creó la cuenta, poder rastrear servidores, poder encontrar quién o en dónde fue que se creó la cuenta de correo, que fue la que dio pie a la cuenta de un bot o de un cyborg, sin que pudiéramos establecer elementos demasiado amplios o de discrecionalidad para el Estado que pudieran poner en peligro, ¿no? La libertad de expresión en el espacio digital e incluso la seguridad de los derechos de privacidad de los internautas, ¿no? Entonces, ese es un tema muy complicado que yo creo que estamos en una fase de inicio de la discusión, pero respecto del cual todavía no tenemos respuestas claras porque una de dos, o el Estado no tiene herramientas para poder ejercer controles proporcionales, o las que pudiera tener podrían ser terriblemente invasivos y obviamente no se van a permitir, ¿no? Y tocas, quisiera, Carla Barrientos, que me alzó la mano, a ver si me pudieras escribir en el chat tu pregunta, por favor. Y esto lo ligo, Raúl, con el tema del derecho al olvido, y ya con esto prácticamente abrimos el foro, pero un poco el derecho al olvido. Tenemos sentencias en Argentina, tenemos sentencias en Brasil sobre la plataforma Google, ¿no? Donde gente que ha estado incluso relacionada con tema de pederastia ha pedido que debido a que no existe una resolución judicial firme que los vincule con los hechos, han pedido que se eliminen los datos. Y lo que ha dicho la Corte, tanto en Argentina como en Brasil, es que no se les puede obligar a los proveedores a generar esta, por supuesto, digamos, esta censura previa no existe, pero incluso hasta posterior. Hoy en México se está cocinando un asunto ahí en la Corte a propósito de la misma plataforma con alguien que es conocido. Le digo, incluso tiene el abogado Ulrich, tiene un libro que se llama El Ciudadano Digital, donde nuestra Corte se va ya a pronunciar respecto del tema. ¿Tú cómo ves? O sea, ya hay, digamos, una luz clara en Argentina, una luz clara en Brasil, una luz clara en Colombia,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya integró toda esa información en sus principios sobre libertad de expresión. ¿Cómo ves para México? ¿Qué nos esperaría, Raúl? Mira, yo nada más sumaría a esta discusión, nada más como antecedentes, también las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Que de alguna manera validó el tema del derecho al olvido, en donde yo creo que hay que distinguir también la calidad de la información, así como estamos en presencia de estos criterios de información constitucionalmente importante para un debate democrático y deliberativo, con temas de interés para la sociedad en el espacio público. Me parece que esto también se tiene que trasladar al espacio digital frente al derecho al olvido. Me queda muy claro que imágenes no consentidas de una persona realizando cierto tipo de actividades privadas que estén pululando por la red, el caso de sexting, el caso de pues, ciertas actividades que pudieran considerar que afectan la reputación de una persona en el ámbito privado, pues obviamente deberían de ser sujetas de derecho al olvido. Pero si tú me dices, por ejemplo, que estás denunciando una red de pederastia, publicando fotos, pues me parece que ese es un tema de relevancia social, ¿no? Y entonces, ahí el derecho al olvido tendría tal vez como limitación el que por lo menos en tanto las autoridades pudieran investigar o tomar una resolución definitiva sobre el caso, pues no se pueda bajar la información porque es relevante incluso para una posible investigación, ¿no? Entonces, en la medida en que los delitos no prescriban, en la medida en que no haya una sentencia definitiva sobre esos temas, me parece que habría restricciones lógicas al derecho al olvido, ¿no? Excelente. Ya termino prácticamente porque mi coordinadora, como siempre allá en Estados Unidos, nos echaba unos ojos. Ya identifiqué los ojos. Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta y quisiera escribirla en el chat o me levanta la mano, no sé si Carla mantiene todavía la mano arriba, pero si alguien más tuviera una pregunta, si no es que todo terminó clarísimo, sin ningún tema. Raúl, te pediría entonces en un minutito que me dieras tu reflexión final. ¿Hacia dónde apunta esto, considerando COVID, considerando que probablemente ya ahorita nos están diciendo que todo esto se va a alargar a octubre, no el confinamiento, pero sí esto de estar con medidas, por supuesto el tema de la vacuna, tal, pero nuestra participación va a ir cada vez ascendiendo más a cubrir estos espacios digitales que antes eran una oportunidad, pero que no siempre teníamos la posibilidad de ocuparlos. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Tiene o guarda relación el caso de la última tentación de Cristo? ¿Podría darse un caso similar? Pero, digo, el caso, por supuesto, es un tema de censura, pero yo lo trasladaría a, por ejemplo, que pudieran censurar contenidos de cine o de música en el espacio digital. ¿Tú cómo ves, Raúl? Mira, por supuesto que se puede llegar a dar el tema, sobre todo en plataformas digitales. Mencionadas, por ejemplo, algunas plataformas que son muy dadas, por ejemplo, a subir contenidos audiovisuales, como puede ser TikTok, como puede ser Instagram, como puede ser el propio YouTube, en donde pues obviamente puede llegar a haber algún caso de censura, incluso previa, ¿no? Que te impidan subir cierto tipo de materiales. Obviamente hay algunos estados en donde, pues bajo un criterio de margen nacional de apreciación, tienen algunas particularidades. Por ejemplo, me pongo a pensar en los casos de Austria, de Alemania y en general casi muchos de los estados europeos en torno a la apología del nacionalsocialismo o incluso a los temas de revisionismo sobre el holocausto, ¿no? En propio Israel también, ¿no? En donde, pues obviamente, estos materiales pueden ser sujetos de una censura casi inmediata por parte del Estado. La pregunta sería si los particulares en las redes pueden hacer ese tipo de actividad y si habría o no una responsabilidad, ¿no?
Claro, el caso Olmedo Bustos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde censuran una película, esta La Última Tentación justamente, y bueno, lo relevante es que ordenan o sujetan a un proceso de convencionalización la Constitución de Chile. Entonces, fue un asunto emblemático para el tema de la libertad de expresión. Y bueno, pues si alguien más no tiene alguna otra pregunta, yo terminaría la charla, tal vez en 30 segundos, Raúl, que nos pudieras dar una reflexión final para entonces ya pasar al cierre de la sesión. Pues mira, yo nada más quisiera, bueno, primero agradecer la atención de todos los participantes. Me parece que es un tema que nos va a dar muchas cuestiones a la reflexión, precisamente por la flexibilidad de los actores que pueden llegar a participar o incluso por la rapidez con la que la información se mueve, ¿no? No solamente se sube, se baja, se mueve de un servidor a otro, etcétera, en donde pues los controles tradicionales del Estado en términos de responsabilidad civil, de derecho de réplica, etcétera, pueden ser muy complicados de implementar. Aquí lo que tenemos que ver con cuidado es que los mecanismos que se puedan llegar a ir encontrando no sean sobreinclusivos, no sean excesivos para poder evitar una discusión libre, robusta, desinhibida de los temas, también en el espacio digital, que es hacia donde estamos migrando, ¿no?, los espacios de discusión como sociedades, ¿no? De acuerdo, y no cabe duda que la única forma de pasar por el escrutinio judicial pues, es ejerciendo el derecho. Es decir, no va a haber manera de que se decante, no va a haber manera de que se defina bien el alcance, si no es justamente ejercitando el derecho, ocupando los espacios digitales, tratando de generar una estructura democrática para que en el país se dé este debate robusto, desinhibido, público y abierto que tanto se necesita, y hoy particularmente más en México. Yo doy por concluida la sesión académica. Repito que no pierdan la oportunidad de buscar en California Western School of Law la oportunidad de estudiar una maestría, tanto Raúl en el caso de Chicago como yo en el caso de California Western. Creo hablar por él también, nos ha permitido tener una visión diferente de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en nuestra profesión, el hecho de haber estudiado un máster por allá. Entonces, creo que la institución se ha preocupado y ocupado por generar más y mejores programas académicos que nos permitan transitar con este sistema tan robusto que ellos tienen de oralidad, pero también, como decía Raúl, tropicalizado a lo que necesitamos en las Américas. Entonces, no pierdan la oportunidad. Rubí, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por todo. Al contrario, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por su tiempo, abogado Raúl Pérez Johnston. De verdad ha sido un gusto escucharle, un placer conocerle. Gracias, como siempre, Quetzal, por tu tiempo, por ser nuestro embajador, como siempre, un placer saludarte. Y bueno, a todos, muchas gracias. Mi correo lo tienen ya, donde recibieron la liga para más información acerca de cursos, de talleres, de información acerca de acceso, de California Western. Con mucho gusto y un placer saludarles. Muchísimas gracias a todos por esta tarde. Y esperamos verlos pronto. La próxima semana tenemos una reunión, una conferencia adicional con un tema también muy interesante. Así que esperemos contar con su presencia. Un placer. Buenas noches. Hasta toda América Latina. Gracias. Muchas gracias, Rubí. Gracias. Hasta luego.